Bien, vamos a desarrollar entonces la solución al ejercicio de Java Frame con la utilización de los controles ComboBox, TextBox y lo último que vimos que fueron las listas, ¿ya? Así que por lo tanto vamos a crear un proyecto Java Application y en este vamos a poner solución ejercicio ComboBox, TextBox y lista. Después voy a subir este video a mi canal para que lo puedan ver y el código lo voy a subir al ambiente de aprendizaje, ¿ya? Bien. Una vez que tenemos entonces la estructura inicial, recuerden siempre hacer un package, hacer los archivos dentro del source package. Vamos a poner al package solución y dentro de la solución entonces vamos a hacer un JSet. MySet. Recuerden siempre estirar al tamaño del Java Frame, un panel. Quizás ahora al comienzo no vamos a utilizar mucho del panel, pero después cuando trabajemos con frame internos, múltiples pantallas internas, ahí se ocupa bastante el Java Frame. Así que arrojamos entonces el panel y ahora me pueden ayudar cómo era el ejercicio, el esquema. Ya, primero era un textbox, ¿cierto? Bueno, en este caso text field. Ya, un campo de texto, luego teníamos un botón que decía, vamos a ir cambiando al tiro los textos. Agregar, a ese le vamos a sacar el texto que viene ahí y vamos a arrojar también ahora un ComboBox. Ya. Acuérdense que en las propiedades del ComboBox debemos eliminar lo que trae por defecto el modelo, ok. Y luego, ¿qué más teníamos? Otro botón, pero este era copiar, ¿cierto? Un botón copiar que lo que hacía era copiar. Se me perdió. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, otro botón entonces que lo que hacía era copiarlo a la lista, ¿cierto? Bien. Acuérdense de eliminar del modelo también los elementos que vienen por defecto en la lista. Vamos a arrojar también otra lista más. Ahí, del mismo tamaño. Vamos a eliminar los elementos del modelo también. Y vamos a arrojar entonces los botones correspondientes. Se iba a tener una flecha, ¿verdad? Y vamos a tener otro botón más. Con una flecha al revés, ¿cierto? Bien. Con eso teníamos entonces nuestro formulario. Ahora debemos programar la lógica de programación. Así que por lo tanto vamos a cambiar el nombre. A ese le vamos a llamar txt palabra. A ese le vamos a llamar btn agregar. Así como es un ComboBox, le vamos a poner cbx palabras en plural. Ese se va a llamar btn copiar la lista. Le vamos a poner lst lista 1. La segunda lista lst lista 2. A ese le vamos a poner btn
derecha, y a ese le vamos a poner btn izquierda. Como ya tenemos entonces programado todo nuestro formulario, ahora sí podemos programar la lógica de programación. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es el agregado. Entonces vamos a agregar el código anterior al evento action performance. Lo primero que vamos a hacer es recibir lo que el usuario escribió en el campo de texto, ¿cierto? Así que por lo tanto, palabra es igual. Perdón. A txt palabra punto get text, ¿cierto? Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Agregarlo al tiro al COMODOX. ¿Ah? No, no es necesario eso. Lo que sí hay que preguntar es por si el campo de texto está vacío, ¿cierto? Así que por lo tanto vamos a hacer un if que pregunte entonces si palabra.equals, si la palabra .equals es igual a vacío, o la palabra es igual a nulo. Cualquiera de los dos casos es porque el usuario no escribió absolutamente nada. Así que por lo tanto lo que vamos a hacer es decirle en un mensaje jOptionPane.showMessageDialog showMessageDialog, ahí está, y le vamos a decir entonces campo vacío, ¿ya? Y en el caso contrario, entonces ahora sí lo vamos a agregar al COMODOX, pero lo vamos a agregar al tiro. ¿Qué dicen ustedes? Por si acaso, por ahí me preguntaron, profe, pero si nosotros le damos espacios a las palabras, los espacios también cuentan como carácter, ¿cierto? Así que nos vamos a ahorrar esa validación después del getText y le vamos a hacer un trim. Los trim, o el método trim, lo que hace es eliminar los espacios en blanco a la izquierda y los espacios en blanco hacia la derecha. Que de repente el usuario, no sé, a veces quiere escribir algo y presiona sin querer un espacio antes de escribir la palabra, y ese espacio en blanco también cuenta como carácter. El trim lo que hace es que elimina ese espacio en blanco, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que harían ustedes acá en el else? ¿Agregarían al tiro el elemento? Validar la preexistencia. Correcto. Ya, ¿cómo validamos la preexistencia? Recuerden que el combo box es similar a ¿qué cosa? A un arreglo, correcto. Por lo tanto, si es similar a un arreglo, ¿cómo lo puedo recorrer para ir preguntando ítem tras ítem? Con un for. Por lo tanto, en un for, ¿qué voy a hacer? Que vaya desde 0 hasta ¿qué cosa? ¿Hasta el largo de quién? Del combox, correcto. Por lo tanto, cbx palabra.get item code. ¿Se acuerdan que ese era el largo del combox? Perfecto. Como esto va a recorrer automáticamente todos los elementos del combox, dentro lo que voy a hacer es preguntar. Primero voy a hacer una variable booleana encontrado, lo voy a partir en falso. Esta es la misma validación que hemos hecho las clases pasadas, ¿verdad? Por lo tanto, acá, en un if, voy a preguntar si la palabra que está intentando ingresar el usuario es igual, con equals, ¿es igual a qué cosa? Palabra en la posición. Correcto, es igual al cbx palabras.get item at, que en este caso es el elemento que está en la posición y ahí estoy preguntando si el usuario escribió algo en palabra y eso que escribió el usuario es igual al primer ítem del combo box. Entonces lo que va a hacer acá es decir ¿qué cosa?
que ya existe, ¿cierto? Ahora, si yo imprimo un mensaje ahí, ¿cuántas veces se va a imprimir ese mensaje? No, 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 porque el if solamente va a entrar en el caso que lo encuentre. Así que por lo tanto me sirve hacer un mensaje ahí, ¿cierto? Por lo tanto, acá le voy a decir show message y acá le voy a decir entonces palabra repetida, y si encontró la palabra, entonces ¿qué sería lo más lógico con esta variable encontrado? Que encontrado cambiara a verdadero. Ahora, ¿por qué hago eso? Las clases pasadas se lo expliqué. ¿Qué pasa si es que acá yo hago un else? Y acá lo agrego. Y aquí agrego el elemento al combo. Miren la dinámica. Supongamos que la primera vez, la posición 0, supongamos que la primera vez en la posición 0 no sea igual la palabra. ¿Qué va a pasar? Se va a ir al else. Por lo tanto, se va a agregar al combo box. Supongamos que en la segunda posición del combo box tampoco coinciden las palabras. Se vuelve a agregar. Y así lo va a hacer tantas veces no lo encuentre. Por lo tanto, no tiene sentido. Díganme. Eso era, ya. Buenas noches. Por lo tanto, ¿me conviene hacer un else dentro de un for? Bueno, en este caso no me conviene, pero quizás en otra solución a lo mejor podría ser. Por lo tanto, voy a sacar ese else de ahí. Voy a sacar. Y luego, del fin del for, voy entonces a hacer un if que pregunte por encontrado. Correcto. Por lo tanto, si encontrado es igual a falso, encontró la coincidencia, ¿o no? ¿Sí o no? No. Si no encontró la coincidencia, ¿lo puedo agregar o no? ¿La palabra? Sí. Ahí sí. Por lo tanto, acá le voy a decir cbx palabras.add item, y lo que voy a agregar entonces justamente va a ser la palabra. ¿Se entiende esa validación? Perfecto. Vamos a ver si realmente funciona. Le vamos a dar el OK. Vamos con la palabra. Si le damos al agregar, entonces fíjense cómo me dice que el campo está vacío, ¿verdad? Ahora, si yo hago un espacio sin querer y le doy al agregar, hace el trim, ¿cierto? Y también me dice que el campo está vacío. Ahora ya no considera que el espacio en blanco es un carácter, ¿verdad? Si agrego entonces una palabra, pongo agregar, entonces se agrega al combo box. Pongo agregar de nuevo, entonces me valida que la palabra está repetida, ¿verdad? Agrega. Pongo P2, me agrega entonces la palabra, luego agregar de nuevo, me dice que la palabra está repetida y no me la agrega. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. El siguiente paso ahora era copiar todos los elementos que estaban acá del combo y copiarlos a la lista. O copiar la selección. ¿Sí? ¿La selección? Perfecto. Tengo entonces el código del copiar. Acá tenemos el código del copiar. Y lo primero que vamos a hacer es validar la excepción. ¿Por qué validar la excepción? Porque imagínense, ustedes ponían copiar y no tenían ningún elemento seleccionado en el combo box. ¿Qué iba a pasar? Se iba a caer. Fíjense, si ustedes le dan play a eso, a ver, vamos a copiarlo primero. Vamos a poner acá en un string palabra seleccionada, ¿verdad? Es igual. Ya, ¿y de dónde tenemos que sacar la selección? Del combo box. Por lo tanto, cbx palabras punto ¿qué cosa?
Acuérdense que esto era súper lógico en la palabra. Correcto. Get, selected. ¿Y cuál de estos tres me servía? Item. El index es un número. ¿Me sirve traer el número para esta solución? No. Por ahora no me sirve. Así que por lo tanto me traigo el ítem. Ahora, ojo, me tira un error porque son tipos incompatibles. El get selected item retorna un object y yo lo estoy igualando a un string. Por lo tanto, al final, lo que deben hacer es un toString para que se convierta ese object en string. Ya. Ahora que ya tengo la selección, entonces ahora sí la puedo agregar a la lista. ¿Ya? No voy a hacer la validación de la lista porque considero que es similar a la validación con el combo box de la preexistencia. Así que eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Lo que tengo que hacer entonces ahora sería agregarlo a la lista. Por lo tanto, ¿lo puedo agregar directamente a la lista? ¿Puedo decir lista1.addItem? ¿Por qué no? Hay que crear un modelo. Acuérdense que el modelo de las listas es un poquito más complejo de manejar porque no nos permite la lista agregar elementos directamente, sino que lo tenemos que hacer a través de un modelo. Por lo tanto, abajo, en la declaración de las variables, voy a definir un default list model. Default list model. Le voy a llamar modelo. Y cuando carga este tema, cuando carga el frame, acá, en el constructor, cuando carga, entonces le voy a dar memoria al modelo, es igual a new default list model, y ahora sí voy a vincular ese modelo con la lista 1. Por lo tanto, voy a llamar al lst lista 1, le voy a setear el modelo, le voy a decir que ocupe el modelo que recién creé, y ahora sí están vinculados internamente el modelo con la lista 1. Ahora sí puedo agregar elementos al modelo y el modelo internamente se va a encargar de agregar los elementos de la lista 1. ¿Se entiende eso? Ya. Por lo tanto vamos a ir acá y ahora sí vamos a agregar elementos, pero no vamos a agregar elementos en la lista, sino que vamos a agregar elementos en el modelo. Por lo tanto, modelo.add, y ahora sí tenemos un método que nos permite agregar objetos. Por lo tanto, vamos a agregar entonces la palabra seleccionar. Así de sencillo. Si le damos play, en algún lado me equivoqué. Ahí sí. No podemos cargar elementos si es que no han sido inicializados. Si aquí estamos utilizando una lista y esa lista carga la memoria cuando inicializamos los componentes ahí en el constructor. Así que siempre tienen que hacerlo después de ese loop. Ahora sí. Ya. Fíjense entonces si agregamos la primera palabra. Ahí está. Si ponemos entonces copiar, entonces se va a copiar a la lista. Pero ojo, miren lo que sucede si le damos play a esto y le ponemos copiar. Así. ¿Hay algún elemento seleccionado? Si miren lo que sucede si le ponemos copiar sin seleccionar ningún elemento. Bueno, nuestro programa se cae, ¿verdad? Lanza una excepción y la excepción se puede controlar. Cualquier excepción que arroje con un nombre de excepción, nosotros podemos capturarla con el try catch. En este caso, la excepción era el null pointer exception. ¿Por qué? ¿Por qué me arroja un null pointer exception? Exacto, porque estoy apuntando acá en este caso, yo lo que estoy haciendo, estoy obteniendo un string de una palabra seleccionada de un combo box que no tiene ninguna palabra. Por lo tanto, la excepción me dice que hay un elemento nulo, ¿cierto? Así que por lo tanto lo que vamos a hacer, todo esto lo vamos a hacer dentro de bloques try catch. Bueno, lógicamente
La excepción es la que vimos recién, null pointer exception. Acá le vamos a imprimir entonces un mensaje al usuario, show message dialog, y le vamos a imprimir un mensaje. Debe seleccionar un elemento del combo box. ¿Ya? Obviamente todo esto que está dentro del try es un intento, por eso es que try significa intentar. Dentro de ese bloque yo debería intentar hacer algún tipo de proceso. Por lo tanto, si en el intento sucede un error, entonces voy a capturarlo dentro del catch y voy a imprimir un mensaje bonito al usuario, para que pueda obviamente seleccionar, en este caso, un elemento del combo box. Por lo tanto, si le damos play, ahora sí, fíjense como si yo pongo directamente copiar, sin seleccionar nada, entonces el catch va a capturar la excepción y me va a imprimir entonces un mensaje bonito, para que el usuario no se asuste con ese tremendo error en rojo que nos arroja la consola, ¿cierto? Bien, ahora sí, si ponemos entonces un elemento, le damos al agregar y ponemos copiar, ahora sí entonces se copia el elemento. Ojo, si ustedes copian elementos varias veces, obviamente se va a agregar a la lista, porque les repito, no dice esa validación, eso se supone que lo tienen que hacer ustedes y es igual la validación que el combo box. ¿Ya? Bien, lo que sí voy a hacer es traspasar un elemento hacia la lista derecha. ¿Ya? Así que por lo tanto vamos a programar ahora sí el botón derecha. Ya. Y acá ustedes deberían también validar la excepción. No lo voy a hacer, que obviamente ya lo hice, pero la excepción también es la misma, null pointer exception. Si yo intento pasar un elemento de izquierda a derecha y no he seleccionado nada en la lista, obviamente me va a arrojar un null pointer exception. ¿Ya? Así que por lo tanto lo voy a hacer sin validación, se lo hacen ustedes. ¿Ya? Lo que voy a hacer es obtener entonces el elemento que está seleccionado, por lo tanto string palabra seleccionada es igual, y ¿de dónde tengo que traer la palabra seleccionada? ¿Del modelo o de la lista? A ver, si pongo lst lista 1 y pongo get item, no funciona. Get element tampoco funciona. Por lo tanto, ¿de dónde tengo que traer el elemento? Del modelo. Por lo tanto, modelo.getElement, y ese sí me sirve. Ahora, miren lo que me permite ese método pasarle por parámetro. ¿Qué me dice? Que le tengo que pasar por parámetro un índice. Por lo tanto, yo tendría que pasarle por parámetro el índice de lo que está seleccionado. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo selecciono ese, yo debería pasarle el índice. Ahí dentro debería pasar el índice de la selección. Entonces, si es que yo seleccioné el primero, entonces debería pasarle por parámetro un 0, ¿cierto? Si seleccioné el segundo, un 1. Si seleccioné el tercero, un 2, y así sucesivamente. Pero ¿cómo puedo saber qué índice está seleccionado en el momento? Ahí sí, ustedes tienen que llamar a la lista. Cuando ustedes llaman a la lista, lo que pueden hacer es traer el índice de la selección. Por lo tanto, le voy a decir lst lista 1.get selected, y miren lo que tengo ahí, get selected index. Y eso sí es el elemento, el índice que está seleccionado. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá es obteniendo el índice, se lo estoy pasando por parámetro al getElement del modelo para que traiga el elemento, y lo estoy guardando en un string. Ese error es lo mismo de hace un rato atrás. No puedo asignar un object a un string. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer al final? ToString. Y le digo punto ToString. Y con eso estamos impecables.
Se supone que ahora que ya tengo entonces la palabra seleccionada, lo que tengo que hacer ahora es pasarlo a la otra lista. Y para pasarlo a la otra lista es necesario crear otro modelo, porque es otra lista, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir acá y vamos a hacer el mismo código. En este caso vamos a hacer un modelo 2. Vamos a ir acá arriba al constructor. Vamos a hacer este mismo código, modelo 2 es igual a new default list model, y luego le voy a decir que la lista 2 se va a involucrar con el modelo 2. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya, espectacular. Nos vamos entonces al código del derecha, y lo que vamos a hacer es copiar el elemento hacia la derecha. Por lo tanto vamos a invocar al modelo 2, ¿cierto? Modelo 2 punto add element. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? La palabra seleccionar. Vamos a ver si es que nos resultó eso, ¿ya? Siempre yo les recomiendo que vayan probando el código. Siempre yo les recomiendo, prueben el código paso a paso. No hagan, por favor, en una prueba el tema de hacer todo el código y al final de la prueba probar si es que resultó o no resultó, porque eso es frustrante. Ya a mí me pasó cuando estudiaba, que hacía todo el código, a veces me lo aprendía de memoria y al final no me resultaba nada. Así que vayan paso a paso probando la prueba. Díganme. Vamos para allá. Vamos para allá. Hay que removerlo, pero vamos para allá. Por eso les digo que vayan probando paso a paso. No hagan varios procesos en uno. Vayan paso a paso. ¿Ya? Su compañero tiene razón. Se supone que el elemento tiene que pasar para el otro lado, pero se tiene que eliminar del primer modelo. ¿Ya? Pero yo primero tengo que ver si me está resultando que se copia. ¿Cierto? Ya. Por lo tanto, vamos a escribir la primera palabra, vamos a copiarla, y si es que me resulta que se copia acá, entonces recién voy a removerlo, paso a paso, ¿ya? Si pongo entonces la flecha hacia la derecha, fíjense entonces como si se copia. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer ahora? Solamente removerlo. ¿De dónde? Del modelo, acuérdense que del modelo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir abajo. ¿Y de qué modelo tengo que remover ese elemento? Del modelo 1. Por lo tanto, invoco al modelo 1 y pongo remove. Ahora, miren lo que tengo. Remove con un índice por parámetro. Por lo tanto, ¿qué debería poner ahí? Lo mismo de arriba, ¿cierto? Lo que está seleccionado en la lista 1. Por lo tanto, lista 1.get selected index y listo. Tenemos entonces el remover de la lista 1. Fíjense. Si le damos play, fíjense entonces como si yo agrego una palabra, entonces ahora sí se remueve de la primera lista y se copia hacia la derecha. Díganme. ¿Y en el caso de que se seleccione más de uno? Muy bien, buena pregunta. En el caso de que se seleccione más de un elemento, si es que se selecciona más de un elemento, este código no nos serviría, porque este código está optimizado solamente para la selección de un elemento. Por lo tanto, vamos a hacer ahora la selección múltiple. Bien. Dígame, mi niño. Usted dice que en caso de que seleccionáramos más de un elemento, este código no nos serviría, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué no mejor ahorrarnos este problema y siempre estar haciendo el código para el caso de seleccionar más de un elemento? Es que mucho depende del requerimiento del cliente, porque hay veces que el cliente va a permitir seleccionar más elementos de un combox y muchas veces va solamente a permitir que seleccione un elemento, y eso se puede configurar en las propiedades del combox, que se puedan seleccionar más de uno o solamente uno. Se puede configurar. Ya. Vamos a hacer entonces el código para seleccionar solamente o más de un elemento. ¿Ya? Así que ese código lo vamos a comentar y ahora vamos a hacer la solución de varios
ítem, de varios objetos que están seleccionados en la lista. Así que por lo tanto lo que voy a hacer es invocar al método getSelectedIndices ahora, porque eso me sirve para seleccionar varios elementos de una lista. ¿Cómo lo hago? Si ustedes llaman a la lista de esa forma, lst lista 1, e invocan al getSelected, ustedes tienen la posibilidad de seleccionar varios índices, ¿ya? Y este justamente es el que me sirve, el que retorna un arreglo de enteros. Por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar este método de la lista 1. Y acá voy a hacer un arreglo de índices. Le voy a poner índices. Voy a hacer un arreglo. Y ahora sí, ese arreglo mantiene todos los elementos, o sea, no todos los elementos, sino que todos los índices seleccionados, los índices. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un for, justamente, que recorra el largo de ¿qué cosa? De índices. Por lo tanto, índices.length, ¿verdad? Me permite recorrer todo el arreglo. Lo que voy a hacer ahora, paso a paso entonces, es ir agregando a la lista de al lado, ¿cierto? Al modelo de al lado, todos los elementos seleccionados. Por lo tanto, miren lo que voy a hacer. Modelo 2 punto add element, ¿cierto? Se supone que ahí debería agregar un objeto, ¿cierto? Una sola palabra. Pero lo que voy a hacer es ir agregando todas las palabras seleccionadas. Por lo tanto, al modelo 2 le voy a agregar la palabra del modelo 1, pero miren lo que voy a hacer. Get element add, y entonces voy a llamar a índices en la posición i. Por lo tanto, lo que estoy haciendo, supongamos que yo acá seleccioné el primero, el segundo y el tercer elemento. ¿Qué índices voy a tener? El 0, el 1 y el 2, ¿sí o no? Entonces miren la lógica. La lógica que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a recorrer entonces todos los índices que se hayan seleccionado, y lo que voy a hacer entonces es agregar al modelo 2 elementos. Ahora, ¿qué elemento? Lo que esté seleccionado en el modelo 2 en la posición del índice. En ese caso, el índice del modelo. ¿Se entiende? Fíjese, dígame. Y como si había aparte de pasar la removerlo, en el mismo for antes era el tema de removerlo. Sí, o puede ser otro for si es que quiere. Porque así, porque como está primero la agregar el elemento, Claro. la agrega y el código abajo de removerlo. O sea, Exacto. agrega seguro. Es que puede ser, claro, lo puede hacer ahí mismo o lo puede hacer en otro proceso, pero repito lo mismo. Váyase paso a paso. No haga varios procesos al tipo. Veamos primero si es que los copia, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a agregar más elementos, más de uno. P1, P3, P4. Ya, por lo tanto, vamos a agregar P1. Vamos a agregar P2, y el P número 4. Ya. Con el control presionado, si es que ustedes entonces presionan el P1 y el P4, ¿qué debería pasar? Ya, internamente les explico, les vuelvo a explicar. Internamente lo que hace el código es obtener los índices que se seleccionaron, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué índices se seleccionaron? El 0 y el 3. Por lo tanto, cuando lo agrega, va a agregar el elemento de la posición 0 del modelo y el elemento de la posición 3 del modelo. Por lo tanto, si yo le doy flecha hacia la derecha, fíjense entonces cómo se copian los dos elementos. Se supone que ustedes ahora lo que tienen que hacer es remover esos dos elementos. Por lo tanto, ya, la primera solución, ¿qué encontró usted?
la primera solución era recorrer el for tal cual como lo estábamos haciendo, ¿cierto? O sea, desde 0 hasta la cantidad de índices que se encontró seleccionado, punto length, ¿cierto? Ya, y adentro del for llamaba a la lista o al modelo. Ya, llamaba a la lista 1, punto remove al modelo, ya, atrás de nuevo. Ya, llamaba entonces al modelo, punto remove element add. Y dentro llamarlo a la lista. Ya, y adentro entonces llamo a la lista 1, lst lista lst lista 1 punto get selected index. Y con eso lo que hacemos es remover cada elemento. Ahora, ¿tiene la explicación por qué hace eso? ¿O fue así a la chunte? Ah, ensayo y error. Lo que pasa en este for, bueno, si se dan cuenta no estoy utilizando nada el índice aquí, el arreglo índice, para lo único que estoy utilizando es para saber que hay, no sé, 3 elementos seleccionados, nada más. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? En este código es sacar los elementos uno por uno. Bueno, igual lo estaba haciendo de la misma forma el código anterior. También estaba tratando de sacar uno por uno, pero no sabía cuál estaba seleccionado luego de eliminar un elemento. Porque eliminaba un elemento y lo que pasaba es que se desvirtuaba, se distorsionaba el largo del modelo y no eliminaba ya el elemento que realmente estaba seleccionado. Así que lo que estoy haciendo acá es realmente cerciorándome de eliminar el elemento seleccionado. Entonces elimino primero un elemento seleccionado y como ese elemento no va a estar seleccionado la segunda vez, entonces va a intentar con el segundo. Y después va a intentar con el tercero y así sucesivamente. Vamos a ver si es cierto. Ya, recuerden que si resulta, se va a ganar entonces el punto base para la próxima prueba. Por lo tanto, vamos a tener el P1, vamos a tener el P2, el P3 y el P4. Vamos a copiar a la lista P3 y P4. Ahí, y si seleccionamos entonces el P1, el P3 y el P4 y ponemos hacia la derecha, ¿cuál debería desaparecer? ¿O cuál debería aparecer solamente en la lista 1? Solamente el P2. Por lo tanto, si lo pasamos hacia la derecha, voilà. Hemos conseguido entonces la solución a la lista. Ahora, ¿cuál era la segunda solución? Vamos a dejar comentado ese código. Ya. Era un for, pero un for invertido al verde, ¿cierto? Así que por lo tanto lo que hacíamos era que partiera en el índice length menos 1, ¿ya? Acá fuera mayor o igual a 0 y en vez de ir aumentando, que fuera disminuyendo. ¿Y cuál era el código para remover? Del modelo Directamente remove. punto remove directamente. Y ahora Índices en la posición. índices en la posición I. Y con eso también podíamos eliminar los elementos. Ahora, ¿por qué? ¿Tiene la explicación de por qué sucede? Sí, porque cuando uno elimina un elemento de la lista, se corre todos los que estaban después de eso para atrás. Así es. Pero si es que uno lo saca el último hacia el primero, entonces no modifica el orden de los anteriores. Así es. O sea, lo que estoy haciendo en realidad, como estoy eliminando elementos en el for anterior, estaba eliminando los elementos desde el 0 en adelante, eliminaba un elemento del medio, por ejemplo, y la lista se ajustaba. El modelo se ajustaba
y ya no, en la segunda vez no eliminaba el elemento que realmente estaba seleccionado. En cambio con este for al revés, lo que hago es ir eliminando de atrás hacia adelante. Por lo tanto elimino atrás y los elementos siguen manteniéndose en el mismo orden. ¿Se entiende? Ya. Si lo probamos, fíjense entonces que si agrego el P1, el P2, P3 y P4, y entonces agrego el P1, el P2, el P3 y el P4, y selecciono entonces P1, P2, perdón, P3 y P4, y los paso hacia la derecha. ¿Cuál debería quedar? Solamente el P2, y con eso estamos choclo. Bueno, la validación de la excepción, ustedes obviamente la tienen que validar, es igual que el código de la excepción que valida en el combo box. Si ustedes por ejemplo presionan las flechas a la derecha y no tienen nada seleccionado acá, obviamente les va a arrojar una excepción. Ah, no selecciona nada. Ah, no hay excepciones porque en realidad estoy recorriendo de atrás hacia adelante, y aparte estoy llamando a los índices. No estoy utilizando aquí en este caso el get selected algo. Por eso es que no hay nada seleccionado, no hay excepción. Para el otro caso sí. La solución 1 que nos dio su compañero, ahí sí tienen que controlar la excepción porque ahí sí están utilizando el get selected algo. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Suscríbanse, denle clic a los anuncios. La prueba va a ser algo similar. Voy a involucrar la utilización de los combos, de las listas, de los campos de texto y de los labels. ¿Ya? Ya chicos, eso sería. Les voy a dar un ejercicio ahora para que practiquen para la prueba y nos vemos en el próximo vídeo.